Muy bien, lo que vamos a hacer aquí es continuar entonces con el triángulo de iluminación. Voy a empezar a manejar aquí en las luces propias de malla esta point line. Con esta point line y la voy a subir. ¿Qué es el point line? Es simplemente una luz de punto. Va a llegar y va a ocultar esta luz, y lo que vamos a ver aquí es la point line. Mírenla ahí. Entonces esta point line tiene una característica especial. Point line sirve simplemente como para hacer efectos más dramáticos. Sirve mucho para ese tipo de cosas. Viene y tiene los mismos elementos. Yo aquí puedo también cambiar la luz. Si yo me arrepiento, puedo volver la point line en otro tipo de luz. Como les digo, es un tutorial muy introductorio, entonces hoy solo voy a hablar de estas dos lucecitas. Pues manejo el render es como de la manera básica, como para saber cuál es. Y lo que vamos a hacer es que vamos a manejar la luz de dos maneras. Por ejemplo, entonces aquí lo ideal es trabajarla con Arnold, pero en las versiones anteriores de Arnold lo que hizo no viene con este tipo de efectos. Entonces rápidamente la voy a manejar, suponiendo que hay gente que no tiene la parte de Arnold. Entonces hay veces no salen estas características. Entonces lo que voy a hacer es que voy a manejar la intensidad de la point line desde aquí. Miren que aquí se ve. Tengo perfectamente ahí. Entonces aquí puedo manejar el área del focus de la niebla. Realmente no es que sirva mucho. Y lo que voy a hacer es que estoy manejando solo desde acá, suponiendo que algunas personas no tienen este Arnold. Entonces simplemente lo manejo desde acá y manejo desde las sombras. ¿Qué voy a hacer con las sombras? Entonces vamos a ver lo que va a pasar aquí. Miren cómo está esta sombra. Lo que voy a hacer acá, dice sombra shadows, voy a activar esta sombra. Cuando yo activo esta sombra, él me va a permitir empezar a trabajar esta. Si yo agrego un filtro y empiezo a mover esta sombra, lo que voy a causar, voy a poner 30 aquí, esta sombra en este momento está duro, pero lo que voy a causar es que cuando yo empiece a mover esto, la sombra puede emitir esto, puede hacer esto. Pero acá tengo dos tipos de sombra. Tengo una sombra que es una sombra de profundidad, y abajo, para que sepan, tengo una sombra que es de rayos. Entonces observen cómo va a cambiar. Si yo le escribo acá los radios y le digo acá shadow y la muevo y muevo acá, esta sombra va a quedar un poco hasta acá, viendo cómo va a cambiar. Entonces lo ideal es empezar a trabajar el movimiento de la luz puntual. Entonces, miren que voy generando este efecto. Por eso también hay que entender que este efecto se maneja fácil desde aquí, pero esta luz que ve con esta sombra tan fuerte no la puedo trabajar toda desde aquí. Tendría que coger otra luz, como mencioné anteriormente, para matar esta sombra dura. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí el Arnold cambió, entonces ellos sí tienen este apartado para poder trabajar ese Arnold. Si yo vengo acá y busco la otra sombra que tenía, perdón, la otra luz que tenía, miren lo que va a pasar. Miren que aquí ya empecé a difuminar un poco más esa sombra. Entonces, lo que tendría que hacer es empezar, no he tocado para nada los parámetros de Arnold, empezar a bajarle también la intensidad a esta sombra, a esta luz, perdón, a esta luz de punto. Volverla lineal, cuadrática, que son como tipos de donde sale la luz. Este tipo de elementos de, entonces como de descomposición, así se le llama, descomposición de la luz, es decir, cuánto se va alejando. Entonces esto es lo que tendría que hacer, empezar con la otra luz y empezar a difuminar esa sombra que me está produciendo acá, si fuera a utilizar una point line. Pero si entonces yo tengo ya los atributos de malla y tengo esta point line, ya lo que tengo que hacer yo es buscar entonces esto. Voy a bajar esta intensidad en 1 y voy a llegar a lo siguiente. Bajar esta en node kite y voy a llegar acá y voy a buscar. En la otra versión que no tiene el Arnold, tiene otras cualidades que son muy similares a estas.
pero ya como está con Arnold ellos activaron esa parte. Entonces vengo acá y volvemos a lo mismo. Vamos a trabajar con la exposición. Entonces miren que la exposición ahí ya se ve más. Dejémoslo en 2. 3 mejor. Listo. Tenemos, miren la exposición. Y ahora aquí lo que nos interesa. El radio. Si yo le coloco 1 de radio, miren lo que pasó con la sombra. Aquí ya la difuminó. Porque este radio me permite ir difuminando esa parte. Miren lo que ya difuminó acá. Ahora que necesito esta densidad, esta es como la otra, funciona qué tan oscuro quiero la sombra. Véalo acá. Eso lo tenemos ahí. Y ahora, algo muy importante que nos va a ir sirviendo, todas las luces tienen esta cualidad, casi todas las luces, que es acá el samples. Estos samples o el sampleo, que le llama uno pues como en español, este sampleo lo que me permite es una de las características. Ahora cuando vamos a generar el otro render con un poquito más de calidad podemos mover otro. Si nosotros notamos acá que la mayoría dice esto no, porque esto hace parte de la resolución, es otra cosa. Pero si nosotros venimos y notamos aquí y observamos, por ejemplo esto, vemos que hay un ruido. Entonces, ese ruido que nosotros estamos observando aquí, bájalo aquí porque acuerden que una cosa es el ruido y otra cosa es la pixelación, son dos cosas diferentes en este aspecto. Vemos que acá hay un ruido. Si yo toco esa luz y vengo acá y tengo entonces, por ejemplo, los samples, estos dos, aquí voy a subir a 2 y aquí lo voy a subir a 3. Si yo subo a 3, van a notar que el ruido va a bajar. Miren que acá es muy diferente. Entonces, ¿cómo puedo ir mirando y verificando yo la escena? Entonces, puedo hacer lo siguiente. Ustedes ven que acá hay una pequeña camarita. Voy a hundir ahí. ¿Qué acabé de hacer? Acabo de capturar la imagen que voy a hacer. Entonces, miren lo que hago. Entonces, ya la capturé. Tengo aquí la imagen para comparar. Y voy a llegar acá. Y voy a coger esta. Y voy a hacer exactamente el mismo testeo. Pero lo voy a bajar a 1. Y lo voy a bajar a 1. Listo. Voy a esperar que haga. Muy bien, terminó. Y si yo hago esto y toco acá, mírenlo que automáticamente se nota que el ruido disminuyó. Vamos a acercar un poquito porque esta parte del... Hay veces en los tutoriales esto no se ve muy bien. Entonces voy a volver a hacer acá. Entonces miren, observen muy bien que el ruido disminuye. ¿Por qué? Porque simplemente le incrementé el sampleo. Entonces eso es muy importante. Tengan en cuenta lo siguiente. Cada vez que nosotros vamos a trabajar y aumentamos geometría, aumentamos sampleo, aumentamos calidad de la luz, aumentamos esto que vamos a ver más adelante, vamos a aumentar recursos. Quiere decir que nuestra máquina va a exigirse más. Entonces eso es muy importante para tener en cuenta, para saber dónde exige o qué tipo de producto quiere. No siempre vamos a querer el producto de la mejor calidad, entonces así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya en estos momentos rápidamente empezar a cuadrar mis luces. Voy a hacer un triángulo de luz rápido con lo que les acabo de explicar, solo moviendo lo mismo. Y voy a empezar a colocar 3 o 2 luces. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger esta luz y voy a empezar a moverla rápidamente, más para acá. Pueden trabajar las luces como las quieran trabajar, no tienen que utilizar un punto. Este puntico lo voy a dejar porque creo que quiero crear algo muy bueno con ese punto atrás. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger esta luz, voy a duplicarla, luego voy a coger aquí esta, voy a preparar la escena rápidamente. No quiero hacer un render de mucha calidad, pero algo que sea medio decente también para hablar después de materiales. Entonces, vengo aquí, miro cómo se está comportando mi nave. Vamos a ver. Pero quiero que se vea. Quiero que se vea el piso. Muy bien. Tengo esta parte.
y esta luz la voy a tirar para atrás. Así está bien, y la voy a poner por acá. Y recuerden que esta luz funciona como esa luz de relleno. Si vamos a hacer algo que no sea tan oscuro el fondo, eso lo podemos lograr con la incandescencia del material. Así para efectos prácticos puede estar bien. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? Voy a cuadrar aquí y lo que voy a cuadrar la temperatura. Entonces, material, atributos, y les voy a mostrar cómo puedo trabajar. La temperatura viene de acá, no se les olvide. Yo puedo cuadrar la temperatura desde aquí, pero lo que voy a hacer es desactivar esto. Y también gente le dice a uno, venga, pero es que yo quiero crear una temperatura un poco más, un color que me manche más la escena. Simplemente le dan acá y vamos a buscar. Entonces lo ideal es trabajar con colores poco, miren el color, hay que tener mucho cuidado porque si damos un color muy fuerte lo podemos quemar. Y también trabajar con la parte de lo que son las triadas de color. Acá la teoría de color es muy importante. Voy a coger esta luz, que es esta Area Line 2 que tengo por acá, y voy a colocarle un color azul. Teñirlo aquí. Muy bien. Y luego voy a coger una point line, y si reviso puedo colocar un color frío, un color frío o un color cálido, porque estoy haciendo una triada de color. Entonces voy a coger acá y voy a mirar qué tal se me ve con un morado esta point line. Miren lo que allá lo creo. Y lo que voy a hacer es que si quiero que sea acá, recuerden cuando no tengo Arnold, entonces puedo hacer la intensidad desde acá, mirenla ahí, pero creo que está demasiado. Y voy a buscarla aquí donde está la exposición. Voy a ponerla en 4, voy a ponerla en 5 a ver qué sucede. Demasiado, 4, y la voy a subir un poquitico acá, así está bien. Lo que voy a seguir moviendo un poco la luz porque yo quiero crear es un efecto más dramático acá, como lo van viendo. Venlo ahí. Quiero que esté un poco más de relleno y tengo que empezar en esta point line a ver si este radio me regala otras opciones. Un sampleo de 2. Y lo que voy a hacer es bajarlo otra vez a 3, porque es que no quiero que me ilumine tanto. Y voy a poner que sea un poco más cálida, más blanca. Así está mejor. Y voy a moverla un poco más para acá. Vamos a ver qué tal se ve. Y lo que vamos a hacer entonces es aquí, es hacer, este es un aproximado, pero lo que quiero llenar es aquí, es en esta claqueta, dar un render real. Este es un aproximado que me permite, pero aquí, si yo le doy aquí un render más real. Acá, si nos aparece así, recuerden lo que les dije. Yo tengo que ir a verificar que mi render esté trabajando, y acá está en Maya Software. Entonces tengo que ir acá a la claqueta, venir acá, desplegar y buscar Arnold. Ahí el Arnold ya llegó, cerrar, y le digo acá por favor otra vez Arnold, y le doy aquí, ya sé cómo ir quitándolo. No me gustó. Lo que voy a hacer es cerrar aquí, otra vez el Arnold, y lo que voy a hacer es a ver qué sucede si elimino esa luz. Voy a eliminarla. Voy a colocarle, lo que voy a hacer es que voy a cambiarle una intensidad a 2, perdón, y lo que voy a hacer es cambiarle el color. Creo que lo que no está funcionando es el color. Muy bien, acá está mejor. Y voy a con esta Area Line, voy a coger un color más azul y le voy a aumentar la parte, voy a hacer este que me emita más luz desde acá, y lo que voy a hacer es que voy a aumentar la exposición a 7 a ver qué sucede. Demasiado, 6, y voy a cambiar la luz un poco más azul porque es que eso es lo que quiero, que me bañe bien
la luz. Y, es que acá tengo un problema. No le he quitado la temperatura. Ahí sí un error mío. Voy a quitarle la temperatura y miren cómo cambia. Va a coger automáticamente el color. Ahí sí. Entonces ahora veo que está demasiado fuerte ese color. Lo voy a dejar así y voy a volver a bajar la parte de la exposición. Pongámosle 4 a ver qué tal nos va. 5. Muy bien. Y voy a coger esta area line. Esta sí está normal. Y lo que voy a decirle es que esa exposición me la suba a 6. Yo veo muy quemado. Entonces 5 punto algo. Entonces cuando uno estamos trabajando con el render se trata es de esto. De ir mirando qué es lo que quiero buscar y qué es lo que voy a obtener. Entonces ahí tenemos esta parte. Lo que voy a hacer es ya para el próximo tutorial colocar un poquitico otra luz por acá de relleno, porque eliminé la otra. Dejé un puntico más acá como para que me diera algo, pero voy a colocar una luz de relleno que me ayude. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Para la próxima hablar entonces de una introducción básica a materiales y empezar a corregir todo este tipo de anti-aliasing, todo esto se llama el sampleo también, pero en la corrugación. Entonces vamos a ver cómo lo podemos solucionar.